Nosotros Cecilia Denot, que es Magíster en Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por ¿Nos suerte. puedes contar cómo es cómo se entiende, simplificar este conflicto? El conflicto en general, lo que pasó a partir del sábado. A partir del sábado, claro. La verdad es que a partir del sábado lo que ocurrió fue que hubo una incursión masiva, o sea, fronteriza a Israel, o sea, en cierta medida desde que la organización terrorista Hamás tomó la Franja de Gaza, que esto ocurre cuando Israel se retira en el año 2005. Recordemos que la captura durante la Guerra de los 6 días se retira en el año 2005 como gesto unilateral de paz con los palestinos. Incluso se firma un acuerdo con Egipto, la Unión Europea y los palestinos, obviamente, para entregarles todas las fronteras. O sea, ¿es falso que Israel tenía ocupada la Franja de Gaza? En este momento sí. Es falso. Desde 2005 que no hay un solo israelí en Gaza. Okay. Lo que ocurrió fue que al año siguiente, 2006, fueron a elecciones, Hamás gana esas elecciones, y al año siguiente expulsa e incluso asesina al resto de las fuerzas políticas de Palestina. Perdón, ¿elecciones democráticas sí, o amañadas? ¿O por la fuerza, o con la pistola en la cabeza? Elecciones hubo después, o claro. sea... En Cuba también hay elecciones, en Venezuela también. Pero sacó más o menos el 40% Hamás, sí. Eran elecciones parlamentarias, y al año siguiente lo que hace es, se conoce como una guerra incluso dentro de Gaza, entre Hamás y el Fatah, que es la autoridad palestina, digamos lo que era la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat. Expulsa a todas las fuerzas opositoras y toma la franja por la fuerza. En ese momento desconoce todos los acuerdos, tanto los de Oslo de los años 90 como este que te mencionaba, que se firma cuando Israel se retira, y empieza un estado de beligerancia contra Israel, comienza a atacar a Israel una y otra vez. Por eso es que Israel termina imponiendo el famoso bloqueo, porque se ve atacado por esta organización. Bloqueo que, recordemos, también impone Egipto, no es una cosa únicamente de Israel. Egipto no recibe ningún cohete ni ningún ataque, por lo cual también el bloqueo muchas veces se utiliza como excusa y no es la razón por la que Hamás ataca a Israel. Hamás lo que quiere es eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Eso. Incluso en su carta fundacional dice muy claramente que lo que busca es eliminar a Israel, borrarlo del mapa, y cuando ellos hablan de liberación o de ocupación, no están hablando de Cisjordania y la Franja de Gaza, sino que están hablando de todo el territorio. Para ellos Tel Aviv, Haifa, son todas ciudades ocupadas. Incluso no hace mucho tiempo, en una conferencia de sus líderes, ellos decían que cuando liberaran, esto entre comillas, todo el territorio, iban a limpiar a todos los judíos, e incluso aquellos que tuvieran alguna profesión útil, como los médicos, los iban a tomar como esclavos. O sea, ellos lo dicen abiertamente, no tienen ningún problema de decir cuáles son sus objetivos. Y el sábado lo que hicieron fue, digamos, desde 2007 que toman la franja, ha habido una serie de escaladas y guerras, como el 2008, 2012, 2014, incluso 2021. Y es como que de alguna manera se había acostumbrado Israel también a esta suerte de status quo, ¿no? Como que cada tanto hay una escalada, hay una guerra en Gaza. Cada tanto me tiran cientos de misiles, sí, qué sé yo, los rompo en el aire, qué sé yo, lamentablemente, me la voy bancando. Lamentablemente se había convertido en una suerte de normalidad. Claro, claro. Pero esto cambió absolutamente todo, porque esto no fue solamente una lluvia de cohetes, como 6.500 desde el sábado 7, sino que además fue una incursión masiva, rompieron la valla fronteriza e ingresaron más de 1.500 terroristas por tierra, armados, tomaron rápidamente el control de las ciudades del sur de Israel, cometieron todas las masacres habidas y por haber, violaron mujeres, mataron niños, quemaron personas vivas, asesinaron, como decía Marcelo, un montón de gente en un recital, 260 personas, además tomaron casi 200 rehenes. Y hoy estaban liberando un video, hoy liberaron un video de una de las rehenes, de una de las chicas, y en los últimos días también habían liberado videos de ellos con los niños, porque ellos tienen bebés y niños de rehenes, y lo que están buscando hacer es... propaganda es eso. Propaganda, mostrarse, que a mí me recuerda muchísimo a lo que eran las películas que hacían los nazis en los guetos de Varsovia, mostrándose como que se vivía bárbaro, que decían que cuando tenían esa orquesta que cuando visitaba la Cruz Roja, están haciendo lo mismo. Incluso hoy justamente Israel se debatía si anularle la licencia y expulsar del país a la cadena Al Jazeera, que es la cadena de propaganda del régimen catarí, que funciona en Israel, que están sospechando que puede haberle pasado inteligencia de las posiciones del ejército israelí a sus enemigos, pero al mismo tiempo está funcionando como una suerte de replicar esta propaganda del Hamás y tratar de presentarlos como que están tratando bien a los rehenes, como que en realidad no mataron niños. Es como que están tratando de hacer una suerte de propaganda. Cecilia, sí. ¿Qué crees? ¿Que esto viene para largo? Creo que todo va a depender de si ingresan otros actores o no al conflicto. O sea, Israel Trump habla de
estamos en las puertas de una tercera guerra mundial? No sé si lo diría así, pero mientras sea entre Israel y Gaza, o sea, Israel piensa que va a durar unas semanas seguro, o sea, se prepara para una incursión terrestre, se cree que todavía esa incursión terrestre no se produjo porque están intentando recolectar toda la inteligencia posible sobre los rehenes, dónde están. Han habido incluso unas incursiones ráfagas de Israel para recolectar información e incluso cuerpos que habían quedado del otro lado de la frontera de sus ciudadanos después del ataque. Por eso todavía se espera cuándo va a ocurrir, pero incluso el presidente de Estados Unidos está hablando de una visita y también del canciller de Alemania. Sí. Y está la preocupación de qué es lo que va a ocurrir una vez que Israel ingrese y saque al Hamás, qué es lo que va a ocurrir con la situación de la franja. Pero creo que todo depende si ingresan al conflicto otros actores, como por ejemplo el Hezbollah, que ya está, Irán vía Hezbollah está atacando a Israel con algunos cohetes desde Siria y desde el Líbano. Y en caso de que ingresara, por eso también Estados Unidos estuvo enviando 2 portaaviones, también Gran Bretaña estuvo mandando algunos barcos de su flota, apoyo logístico, táctico también, porque tienen ciudadanos americanos secuestrados. Pero lo que se busca también es disuadir que ingresen otros actores al conflicto, porque ahí ya sería una escalada mucho mayor. El Hezbollah, recordemos que es un ejército mucho más sofisticado que el Hamás, un ejército que es mucho más poderoso incluso que el propio ejército del Líbano, tiene controlado ese país hace muchísimos años, y además sería un ingreso de Irán mucho más directo si ingresa el Hezbollah. Incluso Irán mismo está amenazando de ingresar directamente. Yo no creo que eso ocurra, pero bueno, todo puede pasar. Cecilia, gracias por venir. No, por favor, Te agradezco gracias a vos. infinitamente. Cecilia Denot.